Muy buenos días, te doy la bienvenida a este nuevo podcast donde te hablo del poder que tienes y cómo aumentarlo. Empezamos, soy Jaume Serral y esto es Potenciate. En el podcast de hoy te quiero hablar de comunicación y política. Sí, ya sé que he dicho en muchas ocasiones que no quiero hablar de política, pero es que tarde o temprano te has de acabar metiendo en este tema. Pero, ¿por qué en política no hay perdedores? Te voy a desvelar las trampas comunicativas que hacen todos los partidos políticos después de unas elecciones, ya sean generales en el país o ya sean de comunidades autónomas, da igual. Después de unas elecciones siempre hacen la misma trampa y te lo voy a desvelar para que te des cuenta en las siguientes que haya cómo van a utilizar esto que te voy a explicar en este podcast. Pero también te voy a explicar cómo tú puedes utilizar esto a tu favor. Pero antes, decirte que puedes unirte a ese grupo de WhatsApp que tengo para que puedas recibir un audio cada día durante 15 días y que cada audio va a contener un ejercicio o una reflexión muy breve en cuestión de 1 a 2 minutos y que lo vas a recibir por la mañana, a cerca de las 8 de la mañana, hora de España, y con el ejercicio, con la reflexión, lo que busco es que tengas o empieces un nuevo día de una forma diferente. Y además, como te dije ya en el podcast pasado, vas a escuchar mi versión más radiofónica. Muy bien, pues nada, vamos a empezar, venga. No sé si te habrás fijado, te has dado cuenta de que cada vez que hay unas elecciones, cuando terminan las elecciones y hay los resultados, parece que todos ganen. O sea, todos los partidos políticos ganan. Y esto, ya escribí un artículo hace mucho tiempo de por qué ocurría, pero ahora lo quiero plasmar en este podcast. ¿Qué trampa hacen para que siempre ganen? Pues, aunque en ese post que hice hablaba de las elecciones de Cataluña, las últimas en aquel momento que habían ocurrido, ahora no te voy a hablar de esas elecciones, sino que voy a hablar de forma genérica, ¿no? Y quiero que te des cuenta de por qué parece que todos siempre ganen. Porque es muy interesante lo que hacen. La trampa que hacen. La trampa que hacen es coger el dato que más les interesa. O sea, me explico. Te viene un partido político. Han acabado ya las elecciones, han salido los resultados. Ese partido político no ha ganado para gobernar. No va a gobernar España o el país que sea. ¿Pero qué te dicen? Lo que te dicen es, oye, hemos conseguido 2,5 veces más de votos que el segundo partido más votado. Y esa es una diferencia muy grande. Sí, mi pregunta es, ¿pero eso te permite gobernar? No. Pero, oye, he conseguido el 2,5 más que el segundo partido. Pero luego te vienen otros y te dicen, que este ya es el colmo, estamos muy satisfechos porque hemos conseguido sacar un mejor resultado de los que señalaban las encuestas. Perdona, ¿has ganado las elecciones? No. O sea, has sacado un mejor resultado en las encuestas y eso es lo que hace que estéis muy contentos. O otra, por ejemplo, te viene otro partido y te dice, estamos muy contentos y satisfechos porque hemos empezado a tener representación parlamentaria y hemos tenido X número de diputados ya que nos representan. Muy bien, pues me parece muy bien que estés contento, pero sigues sin haber ganado las elecciones. Pero ahora te viene otro y te dice, estamos súper contentos porque nuestro partido ha conseguido 3 escaños más que la segunda vez o que la última vez que nos presentamos, o 10 escaños más, ¿no? Vale, pues fantástico. O te viene otro y te dice, estamos súper contentos porque por primera vez somos el segundo partido político más votado o con más representación, porque a veces no tiene por qué el más votado tener más representación, ¿no? Y pregunto, ¿y has ganado las elecciones? No, pero parece que hayas ganado algo, ¿sí? Y resulta que ahora incluso te puede venir un partido y decir, oye, fíjate, es que hemos ganado un diputado más y X número de votos más que las elecciones anteriores. Claro, ¿qué ocurre? Fíjate que para poder ganar todos es tan fácil como utilizar la trampa de que cada partido determine qué criterio
escoge para demostrar que ha ganado, olvidando los que demuestran que realmente han ganado. No sé si me explico, ¿eh? Pero fíjate, si yo, por ejemplo, que soy calvo, ¿no? Es como si te dijera, las personas inteligentes son o tienen una característica que es ser calvo. Vale, ya he ganado, ¿sí? Ahora, viene otra persona y te dice, bueno, también hay personas inteligentes que tienen melena, y esa persona tiene melena. Y dices, sí, está bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final es, dependiendo de lo que me interesa, voy a coger ese dato, y voy a hacer que ese dato sea el majestuoso, sea el que realmente nos demuestra que hemos ganado, ¿no? Dicho de otra forma, es como decir que un equipo de fútbol dice que está súper contento porque ha acabado en quinta posición cuando antes acababa en la sexta. ¿Qué dices? Vale, muy bien. Bueno, en este caso si has acabado en la quinta y te da acceso a la Champions o a otras competiciones, está muy bien. Pero pongamos que es igual, que has acabado el 10º y el año anterior acabaste el 11º y no hay Champions ni hay nada, ¿no? Pero estamos súper contentos, estamos súper satisfechos con el resultado. Pues en política juegan con eso. Por ejemplo, eligen un criterio que es, unos, el número de votos. Y te dicen, ¿ves? Hemos aumentado en votos, hemos conseguido más votos. Perfecto. Otros te cogen la cantidad de representantes que tienen, que no tiene por qué ir ligada a votos. O sea, puedes sacar más votos, pero tener menos representantes. Pero es igual. Como has sacado menos votos que otro, eso no te interesa. Lo importante es que tienes más representación, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La representación o el número de votos? ¿No? Bueno, pero como eso no está definido, ellos lo definen. Otro punto puede ser el que la persona diga, oye, hemos aumentado. ¿Aumentado en qué? Da igual, en lo que sea. O el que ya me parece el colmo es el que te he dicho antes, ¿no? Que este ya me parece increíble, que es, hemos sacado unos mejores resultados que los que vaticinaban las encuestas. Este es el argumento de los perdedores, del loser de verdad, ¿sí? Bueno, pero quiero que te des cuenta que en política, básicamente, esto es lo que se hace. La comunicación que se emite se retuerce de tal forma que lo que parece una victoria, realmente cuando lo analizas te das cuenta de que no tiene por qué ser una victoria. De que cuando te argumentan esa victoria o te dan las razones de esa victoria, lo único que están haciendo es cambiar los criterios. Porque la pregunta es, oye, en realidad, ¿quién ha ganado las elecciones? ¿Quién puede gobernar el país? ¿Quién es? Bueno, resulta que, claro, como no hay suficiente mayoría y se tiene que llegar a pactos, vale, pero la pregunta es, bueno, ¿quién es el que ha sacado más diputados o es el que ha sacado más representantes para que puedan gobernar? Ese es el único criterio para saber quién gana. ¿Me explico? El resto, lo que ocurre es que, bueno, es una forma de disimular, de sí, que te alegras, que en lugar de 10 ahora tienes 30, que tienes 40. Vale, me parece muy bien, pero tú no has ganado nada. Has ganado más representación, quizás, pero no has ganado unas elecciones. Pero ¿qué ocurre? Que como eso no está definido, entonces se puede jugar con todo esto. ¿Ves? Es como si... Y de hecho, lo que te decía es que te lo puedes aplicar a ti, ¿no? Pero es como si nosotros fuéramos por la vida diciendo la felicidad es, y ahora lo que va a hacer que yo sea feliz lo elijo yo por lo que me interesa. Por ejemplo, yo te digo, pues mira, para mí ser feliz es hacer podcast. O sea, eso es ser feliz, hacer podcast, ¿no? Y habrá otro que te dirá, no. En realidad es grabar vídeos de YouTube lo que te hace feliz. Y habrá otro que te dirá, no. En realidad ni es hacer vídeos de YouTube ni grabar podcast. En realidad es que te conozca mucha gente por diferentes medios. Da igual, ¿me explico? ¿Qué ocurre? Que si te fijas y eligieras esta forma de modificar los criterios para poder explicar aquello que te plazca, te darás cuenta de que es un arma muy poderosa. ¿Por qué? Porque básicamente puedes justificar absolutamente cualquier cosa dándole la importancia a aquello que más te interesa, ¿sí? Fíjate, yo en redes sociales, a mí me encanta observar las redes sociales porque realmente es muy interesante todo lo que la gente pone.
Y hoy, por ejemplo, veía una pregunta, ¿no? Que preguntan... Las preguntas normalmente de Facebook son bastante generalistas, son bastante... apuntan a la generalización, ¿no? Y, por ejemplo, había una que preguntaba que ¿por qué temas se solían enfadar más las mujeres? Pues por cualquiera, por cualquiera, que quiero decir, no que se enfaden por cualquiera, sino que cualquiera puede ser la causa de un enfado. No en mujeres, en hombres, en niños, en cualquier lado. ¿Qué ocurre? Que ahora ahí cada uno daba su opinión y viendo su opinión te dabas cuenta que decías, oye, pues tiene lógica lo que está diciendo, pero tiene lógica en un caso en concreto, no en general. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú quieres demostrar algo, elige el dato que más te interese y a partir de ese dato extrae tus propias conclusiones. Es así de fácil, como hacen los políticos. Ahora, no me pidas luego, o no pienses luego, realmente quién ha ganado. ¿Me explico? Porque cuando ganamos es dependiendo de qué prisma y dependiendo de qué criterios, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un debate, por ejemplo, también te darás cuenta de cómo se cambian los criterios. Y lo importante es que hizo A, no, y lo importante es que hizo B, no, y lo importante es que hizo C, ¿no? Y déjame que te ponga un ejemplo. Como ya sabrás, pues yo vivo en Cataluña y muchas veces me ha tocado que cuando se ha empezado a hablar de corrupción, a la que yo digo algo de, sí, porque fíjate cuántos políticos corruptos, lo primero que me sueltan es, pues anda, que vosotros ahí con Pujol... Pero es cierto, ¿qué te voy a decir? O sea, mi pregunta es, ¿por qué me dices eso? ¿Con qué intencionalidad? ¿Por qué si yo estoy hablando de la corrupción en general? No estoy hablando de la corrupción que hay en Andalucía, o que hay en Madrid, o que hay en Cataluña. Pero ¿qué ocurre? Que es la forma de sesgar una información para, de alguna forma, como decir, oye, que los catalanes también tenéis ese problema. Pero si es que yo no estoy hablando de si el problema lo tienen los catalanes. Yo el problema estoy hablando de que lo tiene toda España. ¿Me explico? Pero ¿qué ocurre? Que tenemos esa habilidad por los programas de televisión que hemos visto, por cómo vemos que se debate, que es rápidamente poner un contraejemplo de lo que la persona está diciendo. Aunque ese contraejemplo no venga al caso, ¿me explico? Entonces cuando a mí me dicen eso le digo, pues sí, es totalmente cierto, ¿pero qué quieres que te diga que no? Sí, tenemos a Pujol, pero el problema no es Pujol, el problema es la corrupción. No en Cataluña, en cualquier lado de España. ¿Por qué? Porque todo es un lastre. Todo es un lastre. ¿O acaso Pujol es el único responsable de toda la corrupción de España? No, él es uno más dentro de ese, vamos a decir, mundo corrupto de la política, ¿de acuerdo? Los políticos, pues que son corruptos, porque no todos los políticos tienen por qué ser corruptos. Yo he tenido alumnos que han sido políticos y no han sido corruptos. Y de hecho tuve una alumna que fue la persona que se encargó de destapar toda una trama de corrupción que actualmente aún está en un juicio, y era política, o sea, era una política, vamos a decir, pues sincera, no sé, llámale como quieras, ¿de acuerdo? Pero lo que te quiero decir es que te des cuenta de cómo sesgamos la información, o cómo las personas sesgan la información cuando te quieren demostrar o te quieren decir algo. Y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Y estoy convencido de que en las siguientes elecciones generales, las del país, cuando escuches a los políticos, después de que acaben las elecciones, te podrás dar cuenta de por qué todos ganan. Y te podrás dar cuenta de que uno está contento porque ha aumentado en esto, el otro está contento porque ha aumentado en lo otro. Oye, pues si esto es lo que se puede hacer, vamos nosotros también a ser contentos, vamos a estar también contentos cogiendo la parte de información que deseemos y la parte de información que mejor nos vaya. Bueno, espero que te haya aportado al menos ese punto de vista diferente para que te des cuenta que no solamente lo hacen los partidos políticos, que también lo hacemos las personas, pero que te des cuenta de que realmente esto es algo muy interesante a la hora de comunicar, ¿no? Y déjame que te ponga un ejemplo final que lo puse en el post que escribí y que me gusta mucho,
y que por eso hablo de la importancia del poder que tienen las palabras, de cómo das el mensaje, ¿no? Y la historia es muy simple, eran dos atletas, uno ruso y un americano, que corren una carrera y el ruso gana, ¿de acuerdo? Gana. En Rusia, los periódicos titulan carrera entre ruso y americano que gana el atleta ruso. Muy bien. Y en Estados Unidos el titular es americano queda segundo y ruso penúltimo en la carrera celebrada en tal la. Vale. Como puedes notar, en el primer titular se da un tipo de información basada en ciertos criterios, que es que solo hay dos atletas y el ruso gana al americano. Pero en el segundo se puede notar cómo se omite parte de la información y además se induce a creer que hubo más participantes y esto crea el escenario propicio para dar un efecto contrario a la noticia, que es que parece que el americano quedó por delante del ruso. Te lo repito, el americano queda segundo y el ruso penúltimo en la carrera celebrada en tal. ¿Ves? Fíjate, es la misma información, el mismo suceso, informado de una forma diferente. Evidentemente se omite información. El primer titular, carrera entre ruso y americano que gana el atleta ruso, es mucho más preciso que el segundo. El segundo es más, vamos a decir, más siberino, ¿no? Más rebuscado. Pero en realidad esto es lo que ocurre cuando vemos debates en televisión, cuando escuchamos políticos hablar. Lo que hacen es cogen una información, un evento, algo que ha sucedido y sacan solamente la parte de información que les interesa e incluso la pueden dibujar o, vamos a decir, construir de una forma para que el mensaje realmente parezca absolutamente diferente a lo que ha sido, ¿no? Y ¿para qué te sirve conocer todo esto? Bueno, pues uno, para que lo puedas de alguna forma darte cuenta y si en algún momento lo quieres utilizar, lo puedas utilizar y poder ser más persuasivo, pero también, o persuasiva, pero también para evitar que te lo hagan a ti, para que no te convenzan si tú no quieres, ¿de acuerdo? Y para que desarrolles un poquito más el pensamiento crítico, ese pensamiento crítico del cual te he hablado ya en algún podcast. De hecho hay uno que es unos pasos determinados para conseguir más pensamiento crítico. Bueno, espero que te haya sido útil, espero que te haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Recuerda que si quieres puedes compartirlo, este podcast, con quien tú quieras y así pues mira, oye, cuantas más personas lo sepan, más interesante va a ser todo. Bueno, cuídate mucho, que seas muy feliz y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.